Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ya vamos a continuar con el tema, igual que habíamos comenzado el miércoles de transformada de Laplace. Vamos a hacer un poco más de trabajo sobre este tema. Vamos a trabajar acá. Este es un ejercicio de los que continúan y quiero hacerlo, digamos, de esta parte de Laplace. En este caso ven que tenemos, vamos a ver acá, tenemos una señal x de t y voy a buscar un momento el formulario. Quiero tenerlo acá a mano para copiar la parte, aunque yo creo que, vamos a ver, lo hemos utilizado acá. No, todavía no. Ok. Lo primero, lo que quiere, digamos, lo que quiero hacer acá es, dice, encontrar la transformada Laplace de XS y solución de convergencia. Digamos que el ejercicio tiene como dos partes. La primera es tener esa, digamos, aplicar esa transformación. Y luego, ya el trabajo siguiente eh, es conociendo a GDT de esta forma, como esta función, qué valor tiene que tener A y qué valor tiene que tener T sub 0 para que la transformada de G sea igual a la transformada de X de S. Las funciones G de S y X de S sean iguales. Pero bueno, entonces lo primero que sería es trabajar qué sería la transformada de X de T. Vean que esta función, de nuevo, vale mucho la pena cuando uno se plantea el gráfico para tener claro qué es lo que hay. La función como tal, vean que este exponencial es un exponencial decreciente. Digamos que este podría ser e a la menos 3t, pero está multiplicado por un escalón, pero el escalón está desplazado un segundo. Vamos a ver, hacia, hacia la derecha. Digamos que ahí y acá. Entonces, digamos, esta función de color rojo sería e a la menos 3t por u de t menos 1. Hay dos formas de hacerlo. Podría ser aplicando la transformada normal. Entonces uno tendría que x, o sea, usando la ecuación de transformación, que x de s es transformada desde 1, porque vean que a la hora de integrar todo esto, de ahí sería de 1 hasta infinito nada más.
Entonces uno diría de 1 hasta infinito. ¿Y cuál es la función matemática de ese intervalo? De e a la menos 3t. E a la menos st de t. Uno agrupamos los exponenciales. Podríamos ya evaluar esa integral. Sería un e a la menos s más 3 entre toda la constante. Y esto nos dejaría entonces a la hora de evaluar el término, quedaría, bueno, 1 entre menos s. Eso es una constante común. Y en la evaluación tendríamos e a la menos s más 3 por infinito menos e a la menos s más 3, que sería evaluado en 1. De nuevo, este exponencial es igual a 0, con la condición que necesita sería de que la parte real de s más 3 tiene que ser positiva. O sea, sigma más 3 tiene que ser mayor a 0. Sigma tiene que ser mayor a menos 3. Entonces x de s sería igual a el menos cancela este menos y tendríamos un e a la menos s más 3 entre s más 3. Corrección de convergencia sigma mayor a menos 3. Tenemos un polo acá menos 3. Es una señal derecha. Entonces tiene transformada con región de convergencia todo este semiplano, o sea, el dominio convergente, donde esta función representa a la x de t, es el definido ahí. Y vean que como la región de convergencia incluye al sigma igual a 0, que este es el eje imaginario es sigma igual a 0, significa que esta función sí existe, digamos, su espectro. Una forma de definirlo. Esa es la forma, digamos, uno de calcular esa transformación. De hecho, es usando la transformada en sí, la integral de transformación. Ahora, quiero intentar utilizar esta propiedad para que entiendan también el detalle que sin cómo utilizarla en este momento. Entonces, la idea es utilizar desplazamiento temporal. Uno, digamos, de alguna forma diría que x de t es una función que es e a la menos 3t por u de t menos 1. En algún momento uno podría decir, tomar a la función e a la menos 3t por u de t y utilizar, digamos, la idea aquí sería utilizar esta función. Se me hizo las derechas, ok, esta. Y vean que esta función solo tiene 1 entre s menos a. Y tratar de utilizar esa función para generar la transformada sin hacer la integral. Y uno dice, ok, este menos 1 podría significar que esté desplazada, pero para que esta función esté desplazada, por ejemplo, un segundo, toda la función tendría que estar desplazada de esta forma. Así. La de la izquierda es, digamos, la función exponencial por el u de t, y la otra es la misma función,
desplazada exactamente un segundo a la derecha, pero no es igual a la anterior, porque aquí la idea es, ok, si yo tuviese este caso y tengo esta relación acá, y trato de, digamos, de verlo, bueno, más bien así, si tengo esta función en Laplace es nada más 1 entre s más 3. Y como esta otra está desplazada un segundo a la derecha, entonces diría, ok, esto nada más es 1 entre s más 3. Vean que aquí, y aplicando la propiedad de desplazamiento, es la función acompañada de este exponencial que aplica el desplazamiento. Entonces aquí tendríamos un e a la menos s, y vean que tau sería 1, entonces sería 1. Ese sería, digamos, el aplicar del desplazamiento normal. Pero la función que tenemos arriba no se puede, así como está, aplicar este desplazamiento. De hecho, vean que el resultado no da esto. El resultado que encontramos en forma manual, por así decirlo, trabajando la integral, es este de acá. Hay un e a la menos 3, que ¿de dónde sale? Entonces, ahora, eso lo podemos ver o tratar de resolver de esta forma. Si usted tiene esta parte, si tiene que la función es así, toda la función, las variables o argumentos tienen que tener, digamos, estar mapeados a este desplazamiento menos 1. Para poder tratar de forzar esto, podríamos tomar en este exponencial, aplicarle como generarlo, pero no puedo, para poder, digamos, dejarlo de la misma forma, que no cambiemos la función, le podríamos restar 1 y sumar 1. Si tenemos esto, vean que aquí podríamos sacar el exponencial, bueno, aquí me faltó, sí, el exponencial que queda como un e a la menos 3 y dejarlo afuera. Si usted lo deja entonces como un e a la menos 3, eso es una constante, es una escala. Pero ya aquí podríamos verlo como t menos 1 por u de t menos 1. Y esta función a nivel de la variable sí está desplazada completamente menos 1 a la derecha. Significa que al aplicarle el desplazamiento, aquí tendríamos un x de s igual a e a la menos 3, una constante por linealidad, e a la menos s, el desplazamiento, y el factor 3 de s más 3, digamos, de la función original, sin desplazar, que de aquí es donde sale la igualdad con el resultado de arriba. Entonces esas, digamos, las dos formas de poder visualizar y cómo manejar ese desplazamiento en sí. Ok, esto era, digamos, ven que esto sería como una segunda forma de hacer la primera parte, que es encontrar x de s. Ahora, la segunda parte, a ver, esta sería una segunda página. La segunda parte, teniendo que la función que acabamos de encontrar, su transformada sería e a la menos s más 3 entre s más 3. Con región de convergencia, sigma igual a menos 3, mayor a menos 3. ¿Cómo son o cuáles son los valores que puede tomar A y T sub 0 para que ambas transformadas x de s y g de s tengan la misma función? Les vamos a Profe, tratar. Sí, una pregunta. Digamos, si yo le hago ese desplazamiento temporal,
a cualquier función, no, eso no va a afectarle en la región de convergencia. No, de hecho, vea que eso es lo que dice, así es como se interpreta la columna de propiedades. Vea que dice, al desplazar una función, la transformada equivalente es la función original de Laplace por el exponencial que aplica desplazamiento. Y este R significa, digamos, esta columna de acá se lee así. R es la transformada, vea que aquí está. Tengo x de t con x de s región R. Al aplicar un desplazamiento, esta es la nueva transformada y la región se mantiene la misma. Entonces, de hecho, por ejemplo, si uno ve esta de acá, vean que aquí hay algunas propiedades que la región de convergencia sí cambia, como esta otra, esta de acá, esta y estas dos, y la última. El resto, que solo los deja como R, no, digamos, si uno utiliza o se aplica en la propiedad, digamos, no hay una modificación de la región. Y de hecho, en el ejemplo anterior sería más bien, sería complicado si modificara la región porque no nos calzaría. Pero, digamos, esa columna de propiedades se entiende así, por parte de la región de convergencia. Ahora, no, esta no es la que quiero. Esta es para graficar GDT. GDT, digamos, vean que es algo similar a la función X. El detalle de GDT es que, bueno, la podríamos escalar por una constante, sigue siendo un exponencial decreciente. Podría ser así, y digamos, vean que podría estar, al estar escalado por A, significa que cuando pasa por cero valdría A, pero A podría ser negativo, entonces de alguna forma ese exponencial, si A fuera negativo, podría ser así. Si A, digamos, fuese negativo. Entonces, podría ser esas dos opciones para la parte de A a la menos 3t. El escalón, vean que el escalón es un escalón que está, vamos a ver, invertido y desplazado t sub 0. Depende de qué valor tenga t sub 0, porque si t sub 0 es positivo o si t sub 0, bueno, si es positivo, vamos a tener una idea. Ven que si fuera positivo, la función es invertida, quedaría hacia la izquierda. Y si fuese positivo, sería de adelanto. Entonces esa función se va a mover hacia acá. Entonces el escalón quedaría algo así. Si t sub 0 es positivo. Y si t sub 0 es negativo, igual sería invertido, pero el desplazamiento se aplicaría hacia la derecha. En ambos casos, aquí estaríamos, digamos, en t sub 0. Si es positivo, este sería menos t sub 0. Y si es negativo, aquí sería menos t sub 0. Todo dependería, digamos, del valor. De hecho, eso es lo que andamos buscando. ¿Qué valor, digamos, cumple esa condición que nos están pidiendo? Ahora, habría que plantear quién sería la transformada.
Vean que para poder aplicar, podemos hacerlo de dos formas. Por medio de integración es una, igual, o podríamos intentar utilizar propiedades. De hecho, aquí creo que con propiedades hay que tener cuidado, por eso vamos a tratar de hacerlo, porque puede ser muy difícil. Porque hay dos, digamos, en el escalón hay dos propiedades, hay una inversión y hay un desplazamiento. De alguna forma, entonces, para poderlo aplicar, tendríamos que tener algo así. Vean que podría ser, que tendríamos, sea la 3t por u de t. Si se invierte, sería e a la 3 menos t por u de menos t. Ah, bueno, pero para ver, bueno, de hecho, más bien podríamos intentar pegarnos de esto. De hecho, esa sería la idea. Vamos a ver acá. Esta es la versión, ven que de esta tabla, la parte izquierda son transformadas de señales izquierdas, algunas, y del lado derecho están sus equivalentes de señales derechas. Esta es una señal izquierda, que sería un e a la menos at por u de menos t. Izquierda por el escalón, pero es un exponencial que puede ser creciente o decreciente dependiendo de a. Esta función tiene transformada 1 entre s más 3. Bueno, un segundito, ya vengo. Ya para ver algo. Podríamos hacer acá, ya regresé. Ve que esta función así sería bueno, de hecho el 3 no iría. Puse el 3 por la función, pero sería, de hecho, menos a. En nuestro caso, el detalle es que hay un desplazamiento. Vean, y bueno, y una constante de alguna forma. Podríamos tenerlo para tratar de usar esta transformada. Habría que tomar esta función y verlo como un a e a la menos 3 y el t tendría que ser un t más t Profe, sub 0, ¿sí? eh, digamos, es que se puso 1 entre S menos A, Ajá. pero se puso esa negativa en menos C a la menos AT. Ah, Es que en la tabla viene como menos A la AT. sí, 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 sí. Sí, 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 tenés razón. Muchas gracias. Sí, ya ahí dependería de exactamente el caso que tengamos. De hecho, voy a poner esto mejor como por aquí. como- que es lo que viene de la tabla, que la idea es tratar de ver si podemos usarlo. A ver. Ahora, vean que podríamos tratar de pensar, aplicar el desplazamiento que tiene el UDT. Vean que podríamos jugar aquí con esto. A e a la menos
tau más t sub 0 menos t sub 0 por u de menos t menos t sub 0. Ahora, ¿cómo lo podría? ¿Qué necesitamos? Oye, eso quedaría más acá. Podríamos tener aquí a. Tendríamos que tener e a la menos, sería t sub 0. Entonces aquí sería e a la menos 3 por menos t sub 0. Y aquí tendríamos e a la menos 3 t más t sub 0 por u de menos t más t sub 0. Vean que solo estoy acomodando la expresión. Esa expresión es equivalente a la original. Esa es la idea. Pero si nosotros la tenemos así, vean que esta función que está aquí es una función igual a esta, pero que luego tiene un desplazamiento de más t sub 0. Y lo que está aquí atrás es una constante, porque ahí no hay variable t. T sub 0 es la constante que tiene aplicado como desplazamiento. Si lo tenemos así, ¿cómo lo podemos entonces usar para transformar? Si tuviésemos la función e a la menos 3t por u de menos t, ¿cuál sería la transformada de esta? De hecho, aquí sería como en esta tabla, el menos que está aquí, polinealidad. Recuerden que polinealidad de alguna forma es como, Daisy, vean que aquí está la transformada. Es como que a ambos lados usted lo multiplique por menos 1. Entonces, o que en un lado haya menos 1 y usted lo pase para el otro a dividir. Como la integral permite eso, por ser un operador lineal. Este menos que está aquí usted lo puede pasar a, digamos, dividir el otro lado. Entonces esto lo podríamos ver como menos 1. O otra forma de verlo es poner aquí en el tiempo acá menos menos. Poner 2 menos y usar 1 para la transformada y me queda 1. Este menos quedaría acá en la transformada. Sería un S más 3, usando la constante menos 3 que está aquí. Y con región de convergencia, sigmas menores a menos 3. Eso es lo que dice exactamente acá la región de convergencia de esa función. Ahora, esta función que está aquí, hay que aplicarle un desplazamiento, más t sub 0. Eso es lo que está, digamos, después. Entonces, sea la función y a las 3 t más t sub 0 por u de menos t más t sub 0. ¿Quién sería la transformada de esto? Sería menos 1 s más 3. Y un desplazamiento que sería igual a e a la menos s. Y aquí tendría que ir el valor del tau. Entonces vean que el tau para nosotros sería menos t sub 0. Porque vean que la fórmula está definida como que aquí lleve el menos. Y nosotros lo tenemos como más t sub 0. Entonces sería menos t sub 0. Entonces sería igual entonces a un menos e a la s t sub 0 s más 3. ¿Ok? Toda esta otra parte que le hace falta es solo polinealidad de la constante que faltaría. Sería, si tendríamos a e a la 3t sub 0 por e a la menos 3 t más t sub 0 por u de menos, vamos a ver, menos t más t sub 0. Todo esto tendría transformada igual a por menos 1 por e a la 3 t sub 0 por e a la s t sub 0 dividido entre s más 3, con región de convergencia menor a menos 3.
De esta función, de aquí ya tendríamos que si la función x, de hecho esta sería g de s. Si x es la función que tenemos acá y esta es la función de g, para que sean iguales, a tendría que ser, vean que a tendría que ser menos 1 y t sub 0 tendría que ser menos 1. Si esos dos valores serían, digamos, cada uno menos 1, las dos transformadas serían iguales. Pongámoslo acá, digamos, como caso, tendríamos e a la menos 3t por u de t menos 1 tendría transformada de e a la menos s más 3 con sigma mayor a menos 3 y la función e a la menos 3t menos, por el que a tendría que ser negativo, por u de menos t más 1 tendría la misma función. Interesante porque no son las mismas señales, pero ambas señales tienen la misma función de Laplace, pero regiones de convergencia distintas. Entonces ya ahí la región de convergencia es la que hace la diferencia, porque no tendría sentido si las dos señales en el tiempo fueran las mismas, o si en este caso son distintas, no tendría sentido que si las representamos en el dominio de Laplace lleguen a un mismo resultado, porque y uno dice, ¿cómo? Dos señales van a estar representadas con la misma función en el otro lado. Pero recuerden que la función en sí no es toda la representación, es un grupo entre la función y la región de convergencia. Y aquí sí se diferencia en esa parte, en la región de convergencia. Ya que aquí es un manejo, bueno, cómo lo resolvimos fue tratar de hacer un manejo en usar las dos propiedades que estaban, digamos, como mezcladas ahí, que es la señal está invertida, pero al mismo tiempo también está desplazada. Que estas cosillas de desplazamiento e inversión también se hacen cuando uno maneja transformada de Fourier y hasta en serie. Es algo que se usa, digamos, ahí. Solo que, bueno, en cada uno ya uno se ubica en qué transformada y qué propiedades utiliza ya en sí. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer otro ejercicio que sigue. Este es una suma ahí de un par de funciones y dice qué valores debe tener beta para que la región de convergencia de x de s sea mayor a menos 1. Esto sería, vamos a ver, ven que es una función, son dos funciones exponenciales derechas y combinadas linealmente. Entonces, este ejercicio nada más uno tendría que la transformada de ambas, esta de acá sería 1 entre s más 3
Y esto está condicionado a que la región de convergencia sea sigma mayor a -3. Y esta parte de acá sería 1 entre S más beta. Con región de convergencia mayor a menos beta. Aplicando así directo este término de acá, de la tabla. Si yo quiero que ambas funciones se van a combinar, están combinadas linealmente, la región de XS va a ser aquellos puntos del plano S, porque eso es lo que vamos a tener acá, un plano S. Donde de hecho acá sería x de s. Si combinamos ambas funciones sería s más beta, s más 3, todo esto dividido entre s más 3, s más beta. Y esto sería 2s más 3 más beta. Entonces ven que esta función tiene un polo en -3 y tiene un polo en menos beta. Digamos que ese sea el punto de menos beta. De hecho, la pregunta es qué valor tiene que ser ese beta para que la región de convergencia sea sigma mayor a -1. Entonces, primero, vean que son dos señales derechas. Si usted tiene dos señales derechas, cuando se suman, dan una señal derecha. Al ser una señal derecha x de t, significa que la región de convergencia tiene que ser un semiplano derecho. Eso define a que esta tiene que ser la región de convergencia. No puede ser ni la banda ni la izquierda, de los tres hacia atrás. Y lo único que necesitamos para que sea la región de convergencia, entonces sería de que menos beta sea igual a -1. O sea, beta igual a 1. Y esa, digamos, sería la respuesta para asociar esa región de convergencia que queremos en ese caso. Eso sería ese ejercicio, es un ejercicio corto. Con ese detalle para manejar cómo se interpreta bien las regiones de convergencia. Vamos a hacer otro más. No sé si tienen alguna pregunta igual cuando sea, en cualquier momento. Dice, encuentre los polos y la región de convergencia de esta función. Vean que esa función no está en la tabla directamente. Vean que ahí las funciones que están todas son por u de t positivo. Las exponenciales y los senos que están por ahí. Pero vamos a ver un detalle que así funciona en transformada de Laplace. Lo vamos a hacer con esta función comparándolo con esta, porque funciona así para cualquier función en sí. Vean que la función e a la at por u de t
tiene transformada 1 entre S menos A con región de convergencia mayor a menos A. ¿Ok? Esa función, si la multiplicamos por menos 1 y le invertimos el escalón, que es exactamente el otro ejemplo, esta función tiene la misma expresión, digamos, o función de Laplace en S, en dominio S, pero la región de convergencia es la que era divergente en el otro lado. ¿A qué me refiero? Vamos a dibujar acá. Así pequeño. Aquí sería para donde esté el polo de esa función. No, de hecho sería A. De hecho es A. Perdón, ahí me equivoqué. Estos con los signos a veces es así como estas para exactamente el valor de A. Entonces, donde está el polo A, ajá, la derecha converge en la región derecha después del polo y de hecho la otra forma de decirlo es diverge de esa frontera en la parte izquierda. Y la otra que solo la diferencia con la primera es un menos, perdón, un menos en la función multiplicado escalado, acá. Y el escalón invertido converge, pero exactamente en la otra región, en la que la anterior diverge y ahora sería por ser una señal izquierda. Esto se aplica para cualquier señal. De hecho, si usted agarra ahí otras que estén ahí en pares, tienen ese detalle. Aparece un menos y el escalón invertido. Entonces, si tenemos acá, llamemos, no sé, Y. Bueno, X es esta, vamos a decir. X es la que nos están pidiendo transformar. Esa es esa función. Entonces, y de t, por ponerle una idea, ¿quién tendría que ser y de t de la derecha de esta función? Recuerden que el menos puede ser para un lado y para el otro, pero de alguna forma también podríamos decir como que aquí haya un menos 1 y un menos 1. Entonces, y de t se llevaría un menos 1 y sería e a la t por sen de 2t por u de t. Ven que estas dos señales, la diferencia de ambas es un menos y que el u de t está invertido. Y el detalle es que esta función de acá sí está definida como una transformada de la tabla. Que es esta de acá. ¿Cuál sería la transformada de esta función? Sería menos 1 por linealidad. Eso no importa, digamos, eso nada más lo aplicamos ahí. Omega 0 vale 2, entonces sería 2 entre S menos, ven que A tendría que ser, A vale 1, S menos 1 al cuadrado más 4 para sigma mayor a 1. Esta sería la región de convergencia. Si este sería y de S, ¿quién sería entonces x de S? Sería menos 2
S menos 1 al cuadrado más 4, pero con región de convergencia de sigma menor a 1, que sería la contraria de la convergente de esa función, de y. Pero ambas tienen que tener las mismas expresiones. ¿Por qué? Porque estoy usando la misma lógica que está definida aquí, que aplica siempre. Es algo interesante a la hora de hacer transformadas de Laplace. Y que se usa muchísimo, de hecho. ¿Ok? Entonces, sigamos el siguiente. Encuentra la transformada de Laplace de la resta de estas dos funciones. X1 menos X2. Y ahí están las funciones en sí. Vean que tienen la región de convergencia y demás. Vean que son sigmas mayores a menos 1. Ambas. Significa que ambas son funciones derechas. De hecho, vean que la función x1 tiene un polo aquí en menos 1. Entonces, sí, es una función con región de convergencia a partir de acá. Luego, la otra función sería tiene dos polos. Uno en menos 1 y uno en menos 2, pero es exactamente la región de menos 1 hacia la derecha. Significa que también es una señal derecha. Ahora lo que tengo es la resta de ambas. Entonces, si aplico esto acá por linealidad, x de s sería igual a x1 menos x2. La función de x1 menos... Para sacar la región de convergencia y polos y demás, tengo que hacer esto. Recuerden que esto siempre se puede sacar hasta que lo podamos llevar a un solo polinomio. N entre D. Entonces hay que hacer como un denominador. Para hacer eso tendríamos acá un S más 2 menos 1. Entre S más 1 y S más 2. Vean que en este caso arriba queda un S más 1 y abajo
S más 1, S más 2. Se cancelan el polo y el 0 que está arriba. Matemáticamente la función de y eso es lo que tiene, un cancelamiento. Entonces, x de s es igual a 1 entre s más 2. Y la parte que faltaría definir es cuál es la región de convergencia de esta función. Ahora, si usted resta dos señales derechas, de fijo lo que va a tener es una señal derecha. Eso es lo que, digamos, al menos tenemos por ahí. Y la función al combinarlas, linealmente, solo, digamos, tienen un efecto de un polo de menos 2 en la combinación. Y al combinarlas entonces y que sea una señal derecha, esta sería la región de convergencia. Entonces, sigma mayor a menos 2 sería la región de convergencia de la función x de s. Este ejercicio lo que importa entender, aparte de cómo se hace, digamos, es el hecho de que cuando usted combina linealmente dos funciones, o tres o cuatro, la región de convergencia podría cambiar muy drásticamente por la posibilidad de que al combinarse hayan cancelaciones de polos y ceros. De hecho, está puesto este ejemplo para que se vea cómo sucede y que al suceder, por ejemplo, el polo de menos 1 desapareció. Y al desaparecer un polo significa que esa frontera ya no se considera y podría las regiones de convergencia ser muy distintas. Entonces eso es muy normal y que hay que saberlo, bueno, recordar y utilizar, digamos. ¿Ok? Ese sería este ejercicio. Vamos a ver aquí otro más. Vamos a traerme esta tabla. Aquí tenemos algo similar, pero con un detalle interesante. Vean que esta función es derecha. Y la estoy combinando con una función izquierda. Combinando, sumándolas. Si usted suma dos señales, izquierda y derecha, lo que va a tener al final de la suma es una señal que tiene parte derecha y que tiene parte izquierda, porque se están sumando. Entonces, de alguna forma, esta suma lo que vamos a tener es que x de t sea bilateral. Vean la parte interesante. Aquí lo que vamos a tener es una rock derecha de un semiplano derecho. Aquí vamos a tener una rock de un semiplano izquierdo. Y recuerden que una bilateral lo que tiene es una franja del plano donde converge. Entonces vamos a llegar a ver cuál es esa franja y demás. Dice nada más que A es positivo, que A es real. Entonces significa que A podríamos tener dos casos, que sea positivo o que A sea negativo. Vamos a trabajar con eso. X1 transformada de X1 sería 1 entre S menos A con región de convergencia mayor a menos A. Mayor a A, perdón. En algún lugar donde esté ese polo de valor A, definiría la región de convergencia para X1. Si a la derecha, entonces a partir de ese polo a la derecha, de la frontera que define ese polo. Donde la frontera es exactamente las líneas verticales que pasen por donde están los polos. ¿Okay? Ahora, X2
Así como está, sería x2 para esta función de la tabla, tendríamos que es 1 entre s más a, en este caso, por el menos. Y como es izquierda, para sigmas menores a menos a. Aquí sí, de hecho ven que el polo está en menos a. Para que tenga una idea cómo quedó el gráfico de arriba, si allá es a, aquí sería menos a. Izquierda, converge acá. ¿Ok? Entonces x de s, que es la combinación de ambas, ajá, sería como un denominador que se cancela aquí a y a. Sería un 2s entre s cuadrado menos a cuadrado. Y aquí hay una situación que hay que entender. De hecho, voy a ponerla acá y acá. ¿Qué pasa si a es positivo? De hecho, no necesito campo para hacer un par de cosas. Voy a quitar esta tabla que de hecho no la usamos como mucho realmente. Suave. Voy a dejarla ahí más pequeña. Acá y voy a poner esto por aquí. ¿Qué pasa si A es positivo? ¿Y qué pasa si A es negativo? Entonces, vean que la expresión es esta, es x de s. Básicamente lo que pasa es con respecto a la región de convergencia. Si vean que la función en sí tiene dos polos. Tiene uno en A y otro en menos A, pero depende de quién sea el valor de qué caso, ¿verdad? De hecho, ya casi por eso es que A depende de si es positivo o es negativo. Si fuese positivo, significa que, vean que la región, por ejemplo, si fuese positivo, A como tal, esta función, la función de x1, el polo estaría por este lado, aquí estaría A, y la función x1 converge de aquí hacia allá. Esta sería como su región de convergencia. Y al ser positivo, menos A va a estar de este lado. Y la función de x2, su región de convergencia es hacia acá. Son dos señales, una derecha y una izquierda.
pero que al combinarlas no existe ninguna región que sea convergente a ambas al mismo tiempo. Entonces, de hecho, si A es positivo, así como está, X de T no tiene transformada X de S. Por no tener una región de convergencia donde exista una región o dominio, digamos, donde la función sea válida o que converja para todas las componentes combinadas linealmente, de hecho, podríamos verlo así. Pero ¿qué pasa si A es negativo? Si A es negativo, el valor de A va a estar por acá. Y la función x1 converge hacia allá. Y la función x2, el valor de menos A va a estar por aquí. Y la función sería convergente acá, de menos A hacia la izquierda. Y la región donde ambas convergen, que es entre A y menos A, sería la región de convergencia. Entonces vean que si A es negativo, condicionando a que A sea negativo, XS es esta función y su región de convergencia sería para valores desde A hasta menos A, y esto sería la región de convergencia, que es una franja, que es la idea. De hecho, eso se puede más o menos visualizar cómo se verían esas funciones. Y razonar el por qué, digamos, ese resultado. Vean que x de t, si a es positivo, o cómo es x de t si a es negativo. Si es positivo, vean que el lado derecho es una función que es creciente, y por un u de t, y le estoy sumando la función izquierda, que la función izquierda sería, si a es positivo, sería decreciente y estaría invertido y negativo, sería algo así. Recuerdan que en la otra clase vimos, si la función no es acotada por los dos lados, a la hora de pensar en qué es lo que está haciendo la transformada de Laplace, recuerdan que es como una transformada de Fourier de esta función, de un exponencial por el exponencial de x de t, o la función en sí, multiplicada por exponenciales reales. Pero el exponencial real lo que hace es tratar de lograr converger la primera condición de Dirichlet. Pero cuando la función x de t es no acotada por ambos lados, por el lado derecho y el izquierdo, un exponencial no logra cumplir la primera condición de Dirichlet, porque acota por un lado, pero diverge por el otro. Entonces, funciones bilaterales que sean de ese tipo no tienen transformadas de Laplace bilateral. Pero si A es negativo es diferente. Si A es negativo, ven que la función es así. Y de hecho sería así por el otro lado. Que más bien es acotada por ambos lados. Entonces, esta es bilateral si tiene región de convergencia. Entonces, calza con lo que habíamos visto en la clase anterior y como de hecho funciona la transformada de Laplace en sí. Vamos a ver, hacer algo más acá.
el cual sería la transformada de una modulación. Vean que eso es como una modulación de AM. Si tenemos una función x de t por un coseno de omega 0, ¿cuál sería la transformada de Laplace de esa función, asumiendo que x de t tiene transformada de xs? Aquí, ¿qué será eso? La idea de la propiedad de desplazamiento que nos están proponiendo es esta. De hecho, aquí sí hay espacio. Vamos a ver. Es usar esta propiedad. Esa propiedad dice que una función multiplicada por un exponencial real desplaza el espectro, no, la función de Laplace en el dominio S. Y de hecho ven que ese desplazamiento cambia la región de convergencia. Esa sí es una propiedad que modifica la región de convergencia. Entonces un x de S con un x de t, vamos a asumir de que esa función tiene una región de convergencia asociada. Esa región va a ser R, que va a estar dependiente de los polos que tenga y además dependería de si x de t es derecha o izquierda o bilateral. Pero lo que queremos es ver el efecto de que llegue un coseno de omega 0 de una frecuencia y multiplique a x de t. ¿Ok? Entonces ahí hacemos lo mismo que hicimos en modulación. Separamos por Euler. Al separar por Euler aparece una combinación lineal ahora. Esa combinación lineal está escalada por un medio. Son exponenciales complejos, pero a la larga, digamos, son exponenciales. Que de hecho, para esta propiedad que estamos pensando, ese sub-cero puede ser complejo. Por eso, de hecho, se le pone como ese sub-cero, para entender de que puede ser cualquier valor complejo. Entonces, en este caso, ese sub-cero es igual a j omega 0, pongámosle más 0, para que se entienda que la parte real no es 0. Y para este otro, el S sub 0 es igual a 0 menos j omega 0. Aquí me falta x de t, perdón. ¿Ok? Si a esto le llamamos tal vez y de t, y de t, que lo que queremos es ver la transformada y de s, sería igual, según la propiedad que está aplicada ahí, sería igual a un medio de s o de x de s, pero vean que exactamente restándole el valor de s sub 0, entonces sería s menos j omega 0 más un medio de s, perdón, de x de s más j omega 0. Y la pregunta aquí es como, ¿qué pasa para esta combinación con la región de convergencia? ¿Qué significa esto que estoy, digamos, aplicando acá? O es el resultado del que estamos llegando. Una forma de entenderlo, quizás, de hecho, que es como quiero que lo entendamos. Si usted tiene una función x de s y a esa función ustedes por alguna propiedad de las tablas, digamos, una propiedad que estoy usando para aplicar una transformación, hace que usted tenga que cambiar s por s menos s sub 0. Yo lo interpreto así, es una forma bastante, creo que funcional. Yo estoy tomando como a la función y la variable s que ella tenía, que yo a veces le llamo así s viejo, o sea, la variable s original, de hecho puede ser original también,
la voy a reemplazar por la variable S nueva con un desplazamiento de S sub 0, que es una constante. En el plano S viejo, o la variable, digamos, si usted lo ve en un plano S acá, la región de convergencia se llamaba R. No sabemos quién es, no sabemos si es derecha o izquierda, pero si asumo como un caso, digamos, donde tengo que aquí está el polo que define la frontera más a la derecha, y que a partir de ese polo se define la región de convergencia y demás. Yo lo que estoy aplicando en el cambio de la propiedad es de que el plano nuevo, la nueva variable que va a quedar imperando, digamos, en la función nueva, es igual a la función, digamos, a la variable de la función vieja más S sub 0. Esto en variable compleja es lo que nosotros aprendimos digamos, desde el inicio del curso como un mapeo. Estoy pasando una relación, es una identidad entre dos variables en variable compleja. En un dominio que en uno se llama el S, digamos, original, y en el otro estoy pasándolo a una variable nueva. Es lo mismo que cuando uno decía, digamos, poner eso en términos como, por así decirlo, de W es igual a S. Bueno, al inicio lo llamábamos Z más una constante, digamos, Z0. Es el mismo contexto. Z y omega o W eran variables complejas definidas. Y lo que estoy haciendo es una traslación de un dominio al otro, que ya lo conceptualizábamos como la idea de un mapeo. Aquí lo que tenemos es un mapeo también. En nuestro caso, vean que el mapeo que hay para estas funciones es esta de acá, está haciendo que la variable S nueva sea igual a la variable S vieja con un mapeo de, vean que es exactamente más S0. Entonces es más J0, J omega 0. Y esta otra, la variable nueva de esta función es igual a la variable vieja menos J omega 0. Vean que son desplazamientos que se mueven hacia arriba y hacia abajo porque no tienen parte real. En este ejemplo, significa que la región de convergencia de este primer término, si fuese el ejemplo, porque esto fue para entender como la idea, esta función lo que va a hacer es moverse hacia arriba. La primera parte y la segunda parte va a ser igual o la segunda componente, pero en lugar de moverse hacia arriba, se mueve hacia abajo. De hecho, por ejemplo, si este polo está aquí, ese polo va a pasar acá, al J omega 0, se mueve hacia arriba. Y este polo que está aquí se movería hacia abajo a menos J omega 0, por poner un número o un ejemplo así hipotético. Pero como los polos se mueven hacia arriba en una parte y la otra se mueven hacia abajo, vean que la frontera no va a modificarse. Sigue estando pasando por el mismo lugar, la recta vertical. Entonces, en esta modulación, la región de convergencia al final, R no cambia. Se sigue manteniendo la R que está asociada a X de S. ¿En qué caso cambiaría? Y eso es la parte que aquí sería interesante que entonces entender. ¿Cuál es la condición para que la región de convergencia cambie? R cambiaría si la parte real de S0 es distinta de 0. Porque si es distinta de 0, el desplazamiento que hay en este efecto también movería las regiones de convergencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Y al moverse, por supuesto que ya entonces tenemos un cambio en la región de convergencia, porque la frontera, los polos y todo se desplazan así
puede ser derecha o izquierda dependiendo del valor de la parte real de ese cero. Entonces, de hecho, este ejercicio es para entender esa connotación de esa propiedad o del uso de la misma. ¿Ok? Entonces, veamos un poco más. Ya ahora vamos a empezar a trabajar con las funciones de XS y de hecho casi que con la inversa. Entonces, este primer ejercicio dice, encuentre los polos y ceros de esas funciones como posibles funciones de transformada de Laplace. Vamos a trabajar el primero. Dijo que bueno, este ya lo vimos en el ejercicio 1 que hicimos hace un rato. Pero refuerza y recuerda lo que es necesario entender. Si usted tiene esa función, para poder leer polos y ceros, usted tiene que tener esa función en una forma numerador-denominador. Porque cuando usted la complementa así, es posible que ya pueda leer los ceros y podría pasar de que esos ceros cancelen algún polo que esté oculto, digamos. Porque aquí pareciera que hay dos polos, en 1 y en menos 1 y en menos 3. Entonces es necesario pensarlo así siempre y tener claro esa idea. X de S sería, para este caso, S más 3 más S más 1 y dividido entre los factores. Para arriba, bueno, arriba para sacar el 0 habría que factorizar bien esto, sería como un 2, S más 2. Y aquí abajo un S más 1, S más 3. No se cancela nada y ahí está la factorización completa. Significa que los ceros son. Y aquí viene una idea importante, que de hecho está en la teoría. Deberían de tenerla presente. Todas las funciones en variable compleja tienen la misma cantidad de polos y ceros. Siempre. ¿Qué significa esto? Vea que ustedes ahí pareciera decir, tengo un polo en S igual menos 1 y tengo un polo en S igual menos 3 y un 0 en S igual menos 2. Esos son los que se llaman polos y ceros finitos o explícitos en la expresión. Pero el otro análisis lo que dice es que siempre una función en variable compleja tiene, tiene la misma cantidad de polos y ceros. Aquí uno dice, hey, ¿cómo está eso así? Si solo puedo pensar en que veo explícitamente un solo cero. ¿Y dónde está el otro que hace que tenga la misma cantidad de polos y ceros? Entonces, digamos, esa idea que está, digamos, definida en el análisis de este tipo de funciones, de que tengo la misma cantidad en ambos lugares, o en ambas, en polos y en ceros, está asociada a entender a la función también con el concepto de utilizar al infinito del plano o al origen del plano. Algo así como cuando recordábamos la idea de mapeos y con la parte de inversión y demás. Vean que aquí esa función de S, ¿qué pasa si usted evalúa esa función cuando S tiende a infinito? Entonces, cuando S se hace un número complejo con el radio muy grande, muy grande, muy grande,
Esta función es aproximadamente, se comporta con un polinomio de grado S y abajo tengo un polinomio de grado S al cuadrado. El 1 y el 3 y el 2, esos constantes casi son despreciables si S es muy grande. Pero S al cuadrado es mucho más grande que S. Entonces esto en proporción, cuando llego a infinito, esto tiende a 0. Entonces, de alguna forma, para esta función, el infinito se comporta como un 0 para la función. Al menos es interesante entender es que si me alejo del origen del plano S, cada vez que me aleje más, la magnitud de XS va a ser cada vez más pequeña. Porque yo sé que si llegara a infinito es exactamente un 0. Y recuerden que un 0 significa que la función vale 0 como tal. Entonces es algo que se llama, digamos, la completitud de polos y ceros en las funciones en variable compleja. Siempre puedo entender de que su comportamiento está asociado a una igualdad de polos y ceros. En el segundo caso, bueno, este está quizás un poco más de sencillo. Ven que la función es esta de acá. En este caso, tengo un S más 1 entre un S más 1, S menos 1. Entonces es, bueno, un ejemplo muy sencillo, pero es recordando el hecho de que explícitamente la función puede tener cancelaciones, que al cancelarse, la función cambia. En este caso, de hecho, ven que cambian polos y ceros y demás. Entonces esta función de acá tiene un 0 en S igual a infinito, que se comporta igual a la anterior, en la idea de que ahí tengo un 0 y el polo es explícito en S igual 1. Y la otra parte que sería es una función que tiene 3 ceros y 2 polos explícitos. Vean que aquí los ceros es de esta ecuación. Que me da en S igual a 1, en S igual a menos 1 más J raíz de 3 medios. Esos son los 3 ceros que tiene la función y los polos explícitos vienen de la función S más 1. Que esto nos dice que hay un polo en menos 1 más J raíz de 3 medios menos 1 más J raíz de 3 medios. Menos, perdón. Ok. Vean que aquí significa que los dos polos que están abajo son los mismos de estos dos ceros. Significa que esta función, al factorizarla, la función queda nada más como S menos 1. Se simplifican dos pares. ¿Qué significa esto? Que esta función ya finalmente tiene un 0 en S igual 1 y la pregunta es ¿dónde está el polo?
que completa la definición. De ese polo está en el infinito también. ¿Por qué? Porque ¿cuánto da si sumo infinito más j infinito menos 1? Da infinito, magnitud infinita. Y eso es lo que significa la idea de un polo. Es en qué lugar del plano S, si yo evalúo la función, me da infinito. En este caso es conforme llego a ese punto, infinito. Recuerden que de todos modos el concepto de infinito no es un punto exactamente. No existe ese punto realmente, porque siempre hay un punto. Si usted dice, este es el infinito, de ahí puede haber un punto que tenga más infinito que ese, o sea, tenga más radio. Es un punto donde no llego a ningún lugar, es ilimitado el punto donde está. Pero lo que interesa es entender la idea de la función. ¿Qué significa esta función? Que si usted tiene digamos, el plano complejo, esto sí es de hecho lo que uno usa, o lo que sí es muy valioso entender. Si usted tiene el plano de variable compleja de este XS, usted dice, esa función entonces la entendimos que tiene un 0 acá. ¿Qué significa un 0? Que si recuerden que esto de acá es el dominio de la función. Si yo evalúo la función en puntos cada vez más cerca de 1, el valor de la función tendrá magnitudes que tienden a 0. Y cuando llego al 0, vale 0 la función. Pero al entender la idea de que esa función en el infinito tiene un polo, lo que tengo que como razonar es que si me alejo del origen del plano complejo y agarro puntos del dominio cada vez más lejanos, la magnitud de XS cada vez es más grande. Tiene un comportamiento de aumentar la magnitud de las imágenes conforme me alejo del origen del plano S. Por la idea de que esa función se interpreta que tiene un polo en el infinito. Eso sí es importante entender de cómo funcionan las funciones en variable compleja. Esa es la idea útil. O valiosa, digamos, por manejar. Y entender Vamos a ver este otro ejemplo. Este ejemplo dice, tengamos esa función XS con polos y ceros. La pregunta es, ¿cuántas señales podrían existir en el tiempo que al transformarlas a Laplace tengan esa expresión como su función de transformación? Esa es una idea que está relacionada con las regiones de convergencia. Vean que esa función tiene ceros en S igual 1 y tiene polos en varios lugares. En S igual menos 2, S igual menos 3. Y ven que tiene los de hace un rato, que era igual a S menos 1 más J raíz de 3 medios. Y menos 1 menos J raíz de 3 medios. Que esto es aprox, vamos a ver, menos 0,5 más J punto 87. Eso vamos a poner acá una de más o menos idea. Menos 3, menos 2, y de hecho este de acá. Si aquí es menos 1, aquí sería menos 1 medio,
y algo así, un bosquejo aprox. Aquí estarían los otros dos polos. En J,87 menos J,87 menos un medio, y ahí estaría los cuatro polos. Y el cero estaría en 1, como acá. Recuerden que las fronteras de convergencias las definen la parte real de los polos. ¿Qué significa eso? Que este polo, la parte real es menos un medio. Significa que aquí, este polo define una frontera de convergencia pues, entre la transformada de XS. La otra frontera que tenemos es esta de acá. Y la del polo de menos 3. Las posibles, así es como uno, digamos, lo podría definir. Regiones de convergencia que podría tener esta función, una es este plano, que es de menos un medio a la derecha, este otro plano bilateral entre menos 2 y menos un medio, este otro plano bilateral entre menos 3 y menos 2, y este otro plano entre menos 3 hacia atrás. Al existir esas posibles regiones de convergencia para esa función, significa que hay 4 señales en el tiempo que al transformarse podrían tener la función XS como su función de transformada, solo que con regiones de convergencia distintas. Entonces podría existir una función x1 que al transformarse me dé la función XS y que tenga exactamente la región de convergencia sigmas mayores a un medio, que sería la región 1. Puede existir una señal, 2, y que al transformarse tenga la misma función XS, pero que esté asociada a una región de convergencia entre valores de sigma entre menos 2 y menos un medio. Y así para las otras dos opciones más. Que tengan la misma función, en este caso con un sigma entre menos 2, entre menos 3 y aquí para sigmas menores a menos 3. Estas serían, o sea, la respuesta es que podrían existir 4 señales distintas en el tiempo, 2 posibles que sean bilaterales, una que sea señal derecha y otra que sea señal izquierda, la última, que al transformarlas tienen exactamente la misma función XS, pero con dominios de convergencia distintos. Perfecto, entonces. Vamos a ver este otro. Esto sería, si x de t es una función cuya transformada de Laplace es racional con exactamente dos polos, S-1 y S-3. Vamos a ver, x de t tiene transformada x de s,
que es racional, o sea, que es una función numerador. Dice que tiene exactamente dos polos, o sea, que ds tiene un polo en S igual -1 y en S igual -3 polos. Se sabe que para otra función g de t es igual a e a la 2t x de t. Que esta función que tiene transformada de Laplace g de s, sabemos que esa función tiene transformada de Fourier g de j omega. Al decirnos que tiene transformada g de j omega, es de una forma implícita decir de que esta función, su región de convergencia, incluye a sigma igual a 0. Entonces lo que lo ocupamos entender es si la función x de t es izquierda, derecha o bilateral. ¿Ok? Porque no nos lo dicen. De hecho, si usted ve en ningún lugar, lo que único que nos dijeron es que esa función tiene dos polos. Uno en -1 y otro en -3. Al tener dos polos, tendría cada polo una posible frontera en la región de convergencia. Tiene esta posible región de convergencia 1, que de hecho sería que x de t es derecha. Tiene esta posible región de convergencia 2, que sería que x de t es bilateral. O tiene esta posible región de convergencia, que sería que x de t es izquierda. El detalle es que cuál de estas tres regiones debe ser la que al aplicar para g de t su región de convergencia incluya sigma igual a 0. Ahora, de las propiedades, a ver, creo que por acá está una, ajá. De las propiedades, si una función x de t está multiplicada por un exponencial, g de s, ven que aquí es lo que usamos hace un rato, g de s es igual a x de s menos s0. Esto para una definición de que g de t es igual a un e a la s0t x de t. Entonces, para nuestro caso, ahí, g de t es igual a e a la 2t por x de t. Significa que g de s es igual a x de s menos 2. De aquí habíamos entendido hace un rato de que la variable nueva menos 2 está reemplazando la variable vieja de la función xs. Entonces, el plano de convergencia, que es el nuevo, que es el de g, que es el de esta función, va a tener el plano de la función, vieja, que es la función, cuando hablo de la función vieja, sería para x de s más 2, o sea, un desplazamiento de r de x de s se va a desplazar 2 derecha. Significa de estas tres regiones de convergencia,
Cuando se desplacen dos a la derecha, ¿cuál de ellas contiene a sigma igual a 0? Porque esa es la condición. Dice que la condición es que G de T tiene espectro. G de T es una región de convergencia que es igual a X de S, pero al desplazado dos unidades a la derecha. Entonces, de estas tres regiones, solo esta región, al desplazar los dos unidades a la derecha, van a contendría el eje imaginario que es el sigma igual a 0. Entonces, la respuesta es X de T, el bilateral. Es la única opción de las tres que al aplicar ese desplazamiento sería una función que tiene espectro o indirectamente que su transformada de Laplace incluya el eje imaginario, que es el eje de condición sigma igual a 0. Okay. Vamos a hacer este último. Dice, tengo una señal X de T, se conoce que tiene tres características, que es 0 para T menor a 0. Esto dice entonces que es derecha. Dice que esta función es igual a 0 para múltiplos de 1 entre 10. Para cada k entero. Y que para x, por ejemplo, de 1 entre 20, esta función vale a la menos 15. Entonces esas son las tres condiciones. Tiene algunos ceros y nos ponen un punto donde no es 0 y que eso sí, de 0 hacia atrás, completamente 0. ¿Cuáles enunciados de los siguientes serían congruentes con la información de x de t? Si x de s es su transformada de Laplace, si se sabe que x de s es racional. Al ser racional, o sea, tiene polos y ceros y puede ser una función derecha, izquierda o... No, derecha. Pero sería una función, digamos, con polos y ceros, al decirnos que es racional. Entonces, la primer enunciado, la primera condición que dice es que x de s solo tiene un polo finito. Un solo polo finito. ¿Qué es el problema? Si pensáramos que tiene un solo polo finito y solo uno, significa que el denominador es una función que sería, digamos, s más s0. Porque al poner, digamos, esta condición implicaría que x de s sería n entre s más s0, donde ahí estaría el polo.
asumiendo que, como nos dicen, que tiene un polo, aquí n de s no cancela ese polo. O sea, que puede tener ceros, pero que esos ceros no cancelan a S sub 0. El detalle es que como solo tiene un polo, de hecho ya aquí hay que empezar un poquito con lo que es transformada inversa. Al tener un polo, y digamos, adelantándonos a la parte de transformada inversa, esta función en el tiempo, un polo lo que va a generar son funciones exponenciales. De hecho, digamos, si fuese ese polo menos S0 es positivo, sería menos S0 por U de t, porque de hecho sé que es derecha, es una condición que me define. Las funciones exponenciales, digamos en forma general, cualquier función que la frecuencia sea así, las funciones exponenciales no cumplirían la segunda condición que está aquí, que es que tiene ceros en algunos puntos homogéneos, porque de hecho nos están diciendo la idea de esa propuesta es que x de t es 0 hacia atrás, pero además, digamos, tiene un 0 aquí en 1 entre 10, otro 0 en un 2 entre 10, y de forma regular sigue este patrón. Y de hecho aquí, ¿cómo es? 1 entre 20, eso sería igual a 2 por 10, igual a un medio. Sí, aquí, eso sería igual a 1 entre 20. Y que en este punto, esta función vale e a la menos 15. O sea que no en todos los puntos es 0, sino que es 0 en estos puntos equidistantes. De hecho, calza como con la idea de que fuera oscilante, de como que es una función que hace así y que en esos puntos es 0. Pero bueno, no necesariamente nos dicen esa condición. Pero sí, de hecho, de que tiene que ser oscilante de alguna forma. Ahora, si usted revisa la tabla y uno podría tratar de pensar, copy, vamos a ver. La naturaleza de estas señales que están ahí. Vean que todas las funciones como el escalón, el impulso, el escalón, esta que es una función rampa, puede ser una función rampa, puede ser, vean que es polinomial, de t igual a la 1, t igual a la 2, t a la 3, t a la 4, multiplicados por u de t, o exponenciales como estos, son funciones de que no tienen un comportamiento de que sean igual a 0 en ciertos puntos regularmente. Pero estas funciones sí, las últimas dos. Si ustedes ven las últimas dos, está definida, vean que los polos están definidos por s cuadrado más omega al cuadrado igual a 0. El primer caso y el otro con el i de desplazamiento. La parte interesante es que omega 0 es real, o sea que esto siempre va a ser un polinomio cuadrático positivo. Por ejemplo, otro posible ejemplo podría ser este, o cualquier otro cuadrático positivo. Estos polos, con cualquier número ahí positivo, sus raíces siempre son valores complejos. Más menos 2j, más menos raíz de 2j, más menos j4 y demás. Esto es una forma que de hecho cuando hagamos más práctica de qué es lo que sigue de transformada inversa, veremos que los polos complejos, la parte imaginaria genera que las señales oscilen en el tiempo. Y los polos reales no. Los polos reales generan que las señales sean amortiguadas por exponenciales o formas de este tipo.
o a lo sumo exponencial, términos como 1 entre s, que están acá, que son funciones que son o lineales como u de t, o lineales como línea recta, t al cuadrado, t a la 3, pero no son funciones que oscilen en el tiempo. Entonces, como lo que nos están proponiendo arriba en las condiciones de x de t se interpreta un efecto de que hay múltiples puntos donde hay ceros, la función para poder lograr hacer eso tiene que ser algún tipo de función que oscile en el tiempo. Entonces, de alguna forma, x de s, para poder lograr hacer eso, o x de t, x de s no puede tener solo un polo finito real, porque ese polo finito real implicaría que la función no pueda tener esa característica de oscilación. Entonces, esta función de acá no es válida o no es cierta con lo que las características de x de t propone. Pero con todo este análisis, la segunda función puede ser cierta si ese par de polos son complejos, porque no necesariamente que tenga un par de polos implicaría que la función sea oscilante, porque usted podría tener un par de polos reales y que esos pares de polos estén uno acá y otro acá. Y que entonces ahí, con todo lo que hemos visto, regiones de convergencia y demás, pero al ser dos polos reales, lo que van a producir al final en el tiempo son la combinación de dos exponenciales normales. Y esos dos exponenciales no van a tener un comportamiento de ceros en diferentes puntos regulares. Entonces, si los polos se separan, para que pueda, o sea, para que la función pueda ser representando al x de t que está arriba, tendrían la condicionante de que tendrían que ser complejos. Y la tercera condición, que es esta que está aquí, dice que tenga más de dos polos. Depende de... vean que esto es un ejercicio muy de análisis y sin una respuesta completa, así súper cerrada. La sección 3 dice, la idea es, por ejemplo, por poner una idea, ¿qué pasa si tuviésemos 5 polos? Porque no nos están diciendo cuántos ni nada. Si tiene 5 polos, la función x de s, podría haber varios casos que sí calcen con lo que estábamos planteando. Podría ser de que de esos 5 hayan 3 reales y hayan 2 polos complejos conjugados. Estos 2 polos complejos conjugados van a darme una parte lineal de x de t que oscila en el tiempo y que podría generarme esa parte de los ceros que tiene la función. Podría también, esto sería como un posible caso, digamos, que podríamos tener. Podríamos tener un polo real y 4 polos complejos, 2 pares de polos complejos o 2 polos complejos de orden 2. Y demás. O eso sería, digamos, para 5 polos. Pero también podríamos ser 4, 3. O sea, ven que hay múltiples opciones. Lo único que nos están diciendo es qué pasa si tiene más de 2. Si tiene más de 2, lo mínimo que debe tener esa función es que haya un par de polos complejos conjugados que generen esa parte como oscilante en x de t que me produzca esos ceros. Porque si yo no tengo esa parte oscilante, no podría calzar con las condiciones que proponen para x de t. Y ese es el análisis, digamos, que uno puede plantear sobre la naturaleza de las funciones y las transformadas de Laplace, pues, digamos, de las mismas. Ahora, bueno, por la clase de hoy terminamos acá. Me parece que igual vamos un poquito
retrasados en el, digamos, en pensando ya como lo que falta del curso y el tiempo que hay. Vean que nos están faltando 3 semanas. Y de hecho, la idea es, voy a ver si puedo hacerles como, por así decirlo, similar a la clase anterior de la semana pasada, o sea, la clase del viernes, hacerles como una segunda parte de esta clase que le agrego a lo que sigue aquí con más práctica sobre todo de transformada inversa. Como transformada inversa es fracciones parciales, que de hecho se usó casi que igual en el análisis de circuitos en CA y demás, y es como muy de la tabla y fracciones parciales en sí, y fracciones parciales lo usamos mucho en variable compleja, entonces suele ser un tema manejable y que ustedes ya casi lo dominan, es solo como algunos detalles de cómo sería ya al final. Entonces me parece que puedo hacerlo así. Voy a agregarlo como un extra de esta parte y avanzar para poder ver la próxima clase cuando regresemos de las vacaciones, el miércoles, transformada unilateral. Y pensar en ese día dar conclusión al tema de la plaza, con práctica y demás. Entonces, eso es como lo que quiero hacer para poder, digamos, el viernes siguiente que corresponda ya empezar con Z para que no nos quede tan corto el tiempo con Z y poder, digamos, verlo con, con tiempo y con calma. De hecho, es posible que en Z suceda lo mismo, de que en algún par de partes les grabe extra para que tengan más práctica y podamos profundizar más y que lo usen para estudiar mejor, pensando en el examen. Entonces, por acá la clase de hoy, les agradezco mucho. Si no tienen alguna duda, Audio Jungle.